Sean bienvenidos hermanos a esta masterclass que vamos a ofrecer desde Paideia Católica para todos ustedes. Muchas gracias por haberse suscrito y estar interesados en aprender más acerca de nuestra fe católica. Hoy los invitamos también a que si tienen amigos, conocidos que les interese el tema, puedan compartir el enlace para que ellos se suscriban y también tengan acceso a esta información que estamos compartiendo. Esta masterclass fue compartida en vivo el 15 de agosto de 2020 y la estamos regrabando para que puedan otras personas tener acceso a ella. Muchísimas gracias hermanos y pues quédense en todo el video y si tienen algunas preguntas o algunos comentarios, no duden en dejarlo en la parte de abajo. También en la parte de abajo tienen todos los enlaces que haré a los que haré referencia durante este video. Así que, bueno, muchísimas gracias y vamos a comenzar con esta masterclass. Vamos a empezar hablando acerca de esta constitución apostólica llamada o titulada Munificentissimus Deus, que es del 1 de noviembre de 1950 y firmada por el venerable Pío XII. Este documento contiene la definición dogmática de, valga la redundancia, el dogma de la Asunción y es la última gran definición que se produjo ex cátedra, es decir, el Papa apelando a esa autoridad que le viene como sucesor de Pedro y desde su silla, ex cátedra significa desde la cátedra, desde su silla, manifiesta que esta verdad de la iglesia, esta verdad de fe es un dogma o este dogma es una verdad de fe. Estas fueron las palabras que utilizó el Papa Pío XII para definir el dogma de la Asunción. Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los benditos apóstoles San Pedro y San Pablo, y con el nuestro, pronunciamos, declaramos y definimos que es dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, habiendo completado el curso de la vida terrenal, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Pues bien, vamos a tratar de entender qué significa todo esto, qué fue lo que dijo el Papa Pío XII en Munificentissimus Deus, que por cierto lo dejo como enlace abajo de este video, por si alguien quiere consultarla. Y bien, vamos a intentar comprender qué es lo que dice el Papa en esta constitución apostólica, qué implica, por qué 1950 años después del acontecimiento de Cristo y de su revelación a los hombres, la Iglesia proclama un dogma como verdad de fe. ¿Qué necesidad había en ese momento de la Iglesia que llevó a proclamar el dogma de la Asunción? ¿Por qué no se hizo antes? ¿Qué autoridad tiene el Papa para hacer esto? Y sobre todo, ¿qué es lo que debemos entender con este dogma? ¿Qué atañe o añade o quita a la fe cristiana? Todo esto vamos a tratar de explicar en este video. Vamos a empezar hablando en primer lugar de qué es un dogma, porque no podemos hablar del dogma de la Asunción si no entendemos qué es un dogma. La religión cristiana es una religión dogmática. Esto lo hemos escuchado sobre todo, no tanto proveniente de nuestros catequistas, sino sobre todo de ataques protestantes. Pero esto en el sentido en que los misterios revelados son expresados por la Iglesia en una fórmula de fe, que son muy pocas, la verdad, y que traducen las verdades divinas al lenguaje humano. Los dogmas no son principios teóricos, sino, como dice aquí esta diapositiva, declaraciones precisas sobre lo que Dios ha revelado y que la Iglesia ha vivido en su tradición. Los dogmas no son verdades cerradas o intentos por parte de la Iglesia de esquematizar la fe, sino más bien son declaraciones que la Iglesia realiza que ha recibido a su vez de la revelación de Dios. Esto es muy importante. El dogma es simplemente una declaración de lo que Dios ha revelado, de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha mostrado. Estas fórmulas han nacido en momentos de la historia con el objetivo, este es el objetivo del dogma, de afirmar una fe creída por todos,
la iglesia nunca va a formular un dogma si esa verdad que está expuesto en el dogma no es creída por todos. Ese es el objetivo, afirmar una verdad creída por todos o defender una verdad que está siendo cuestionada. Estos son los dos motivos por los cuales se define un dogma, o que son creídas por todos o que esa verdad está siendo cuestionada. Y hay que entender que estos dogmas encierran un componente eclesial, pues expresan la fe de la iglesia, a quienes fue depositada la custodia de la misma fe. Por eso, sin estas fórmulas que custodian la misma fe, es muy peligroso acercarse a estudiar las Sagradas Escrituras y evidentemente la misma tradición. En este sentido, el dogma de la Asunción es una fórmula de fe o una declaración precisa de lo que sucedió con la Santísima Virgen María al final de su vida terrenal y que la Iglesia ha creído a lo largo de la historia. Es una simple declaración de lo que la Iglesia ha creído durante toda la tradición. ¿Qué es lo que la Iglesia ha creído? Bueno, que la Santísima Virgen María al final de su vida terrenal, al final de su curso en la historia de los hombres, hablo de la vida terrenal, de la historia de los hombres en la tierra, pues fue elevada en cuerpo y alma a los cielos. Y a pesar de que este dogma fue definido por Pío XII en el año 1950, no significa que la Iglesia comenzó a creer a partir de ahí que la Santísima Virgen María fue elevada en cuerpo y alma, sino que lo hizo a partir de ahí públicamente y como verdad revelada, es decir, que no había error en esa afirmación. Hablemos acerca de la noción de asunción. ¿Qué se entiende por asunción? Y para esto voy a utilizar estas categorías causales o aitías aristotélicas, muy sencillas, causa material, formal, eficiente y final. Si no se entienden, tranquilos, no es necesario tener conocimientos filosóficos para entenderlo. Con la explicación bastará y sobrará. Yo solo lo voy a ir haciendo referencia para que tengamos una noción más concreta de lo que los cristianos entendemos por asunción. Evidentemente, en la catequesis nos enseñan que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, es decir, el ascender es por el propio poder, mientras que ser asunto es la voz pasiva y implica la asunción, implica ser llevado. Es decir, la Santísima Virgen María fue llevada. Y entonces aquí vamos a entender muy bien esto cuando hablamos de la asunción, que el sujeto, la causa material, es el cuerpo y el alma, la persona completa de la Santísima Virgen María, todo el compuesto humano de la Santísima Virgen María. No se habla solo del alma, no se habla solo del cuerpo, porque cuando muere el hombre y la mujer, ciertamente el alma es llevada al purgatorio, al cielo o al infierno. Pero aquí estamos hablando de que el cuerpo y el alma de la Santísima Virgen María, es decir, todo el compuesto humano ya fue llevado al cielo. El objeto preciso o causa formal es la traslación de María en su alma y cuerpo a la gloria del cielo. Aquí entendamos bien traslación, el traslado de María en su alma y cuerpo a la gloria del cielo. El tema de cómo fue trasladada o que si murió o durmió es ajeno completamente a la definición dogmática. Aquí solo hablamos de que María fue trasladada en cuerpo y alma. No hablamos de que si murió o durmió. No se explica ni se define el cómo, sino el qué sucedió. El autor o la causa eficiente, es decir, quien provoca esta traslación, es nuestro Señor Jesucristo. Y el fin o la causa final, es decir, para qué, es para la glorificación de la Santísima Virgen María y en definitiva también para la glorificación de Dios Todopoderoso. Vamos a introducirnos un poco más en este dogma de la Asunción y para eso vamos a intentar descubrir
en las fuentes de la teología dónde aparece este dogma, dónde está ubicado este dogma. Y vamos a empezar por el alma de la teología, como dice el Concilio Vaticano II, que son las Sagradas Escrituras. Entonces, intentemos buscar en las Sagradas Escrituras dónde aparece el dogma de la Asunción. En primer lugar, debemos decir que en las Sagradas Escrituras no hay una referencia explícita y clara de la Asunción de la Virgen María. Sin embargo, hay referencias implícitas que incluso la misma Constitución Apostólica Munificentissimus Deus utiliza en 1950. Pero vamos a mencionar tres referencias de esas a las que alude Munificentissimus Deus y que son evidentemente referencias que nos pueden ayudar a nosotros a comprender cómo y por qué la Iglesia dice que la Santísima Virgen María es asunta a los cielos. En primer lugar, vamos a leer el protoevangelio. El protoevangelio, así conocido por los padres de la Iglesia, es aquella primera referencia al Evangelio, aquella primera profecía al Evangelio que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Y esto nosotros lo podemos encontrar en el libro del Génesis, así se le conoce a estos versículos, a este versículo en específico, que hace referencia a la descendencia de la mujer, que va a aplastar la cabeza de la serpiente, del demonio. El texto dice así: pongo enemistad entre ti y la serpiente seductora, entre ti y la serpiente seductora, y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza y tú le morderás a él el calcañar. En este texto se revela de una forma profética el triunfo de la mujer, de María, la nueva Eva, tal y como la bautizaron los padres de la iglesia. Aquí hay que entender que los padres de la iglesia miraban en María a la nueva Eva, porque Jesús era el nuevo Adán. Y la victoria de la mujer se dará por la victoria de la descendencia de la nueva Eva sobre la cabeza de la serpiente. Como sabemos, el triunfo de Jesucristo sobre la serpiente se realiza en la cruz, en el nuevo árbol de la vida. Este triunfo también es el triunfo de la Santísima Virgen María, por la íntima relación que los une. Así, si Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos, su madre también es resucitada por esa victoria de el nuevo Adán sobre la serpiente. El triunfo de Cristo en la cruz venció tres cosas: el pecado, la concupiscencia y vence también la muerte. Tres cosas vence el triunfo de Jesús en la cruz. Jesús vence el pecado de Adán, vence la concupiscencia consecuencia de ese pecado y vence la muerte con consecuencia de ese pecado. Y por lo tanto, al estar Jesús unido a la Virgen María y al haber sido la descendencia de esa mujer, de esa nueva Eva, el que provoca la victoria del hombre sobre la serpiente, del nuevo Adán sobre la serpiente, también la mujer vence. Porque si recordamos, ambos sufrieron los castigos del pecado. Tanto Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Y por la victoria del hombre, entonces, tanto del nuevo hombre, del nuevo Adán, tanto Jesús, el nuevo Adán, como María, la nueva Eva, son los que salen victoriosos en el nuevo paraíso, los que entran victoriosos al nuevo paraíso que es el cielo. Entonces, el pecado es vencido por la Santísima Virgen María y a eso le llamamos el dogma de la Inmaculada Concepción. La concupiscencia, es decir, la Santísima Virgen María, es concebida sin pecado original y se mantiene limpia, pura y sin mancha durante toda su vida, sin pecado. La concupiscencia, que es esa tendencia a pecar y a caer en impureza, es vencida por la Santísima Virgen María en la virginidad perpetua. Y la muerte,
aquí este es el centro de debe ser el centro de nuestra reflexión, la muerte vencida en la Santísima Virgen María por la victoria de Jesucristo, y eso siempre lo tenemos que tener en cuenta, no es que la Virgen María vence ella a la muerte, sino Jesucristo vence a la muerte y ella, por esa unión íntima, al ser madre de Dios, al ser madre de Jesús, al ser la nueva Eva, ella también vence la muerte y por eso la iglesia celebra el dogma de la Asunción. El segundo fundamento bíblico que podemos encontrar para fundamentar, valga la redundancia, el dogma de la Asunción es el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Y evidentemente la iglesia ha visto que junto a la gran verdad de la maternidad divina, recordemos aquellas palabras que en Lucas encontramos, Lucas 1:43, en el que Isabel expresa por qué la madre de mi Señor viene a visitarme. Entonces la iglesia reconoce que la Santísima Virgen María es la madre de Dios y junto a esa gran verdad de la iglesia, el primer gran dogma mariano de la iglesia, está también, y la iglesia ha visto también que hay una relación, como lo he remarcado en el pasaje anterior, hay una relación entre la Santísima Virgen María y Jesús nuestro Señor. Esa relación evidentemente es física, hay una relación física porque María otorga el cuerpo, otorga la sangre, incluso la misma sangre que Él derrama en la cruz y que luego se nos da a nosotros como alimento de salvación. Es la misma sangre de María porque en su concepción, en la concepción de Jesús no hubo otra persona, no hubo intervención humana más que la de la Virgen María y la del Espíritu Santo. Pues bien, había una relación física, pero también había una relación moral. Jesús también honró a su madre y en virtud del cuarto mandamiento la preservó de la separación que sufre el alma del cuerpo al final de la vida terrenal y la resucitó dado el caso que hubiese muerto. Entonces, él cumplió con el cuarto mandamiento, el que cumplió con la ley también cumplió con el cuarto mandamiento al honrar a su madre. Y hay unas palabras de San Francisco de Sales que son una oración a nuestro Señor, son muy graciosas, se las leo. Oh Señor, dijo la corte celestial tras la muerte de María, ordenaste a los hijos honrar a sus padres ancianos e hiciste tan general esta ley en la naturaleza que las mismas cigüeñas las obedecen. Obsérvala también ahora y no permitas que cuerpo que te engendró sin corromperse quede sujeto a corrupción. Resucítalo. Recíbelo en las alas de tu poder y bondad para llevarle desde este mundo a la eterna dicha. No se ha de dudar que el Salvador observó este precepto, añade el santo doctor, impuesto a todos los suyos en el grado más alto de perfección que imaginarse pueda. Y pregunta el santo, esto es muy interesante, hermano. ¿Qué hijo no resucitaría a su madre si pudiera y no la pondría en el cielo después de su muerte? Preguntémonos nosotros, que si nosotros pudiéramos resucitar a nuestras mamás, ¿lo haríamos? Claro que sí. Y el gran fundamento bíblico al que suelen acudir los apologetas cristianos católicos es la mujer del Apocalipsis, que está presente en Apocalipsis 12:1. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Pues bien, este fundamento o esta cita bíblica, algunos padres de la iglesia ciertamente han interpretado que esa mujer se refiere a la iglesia que da luz a Jesucristo, pero también hay otros tantos que dicen que esa mujer es la Santísima Virgen María que está en el cielo, con la luna bajo sus pies, vestida del sol, resplandeciente. Esta mujer está encinta, así tal como aparece en Guadalupe, que ha de regir y tiene a este hijo varón, que ha de regir sobre todas las naciones con este cetro de hierro. Pues bien, este texto no necesita tanta explicación, a pesar de que esté en el Apocalipsis, porque como les digo, es el que más se cita a lo largo de la historia de este dogma
y sobre todo por los apologetas cristianos católicos. Vamos a hablar, ahora vamos a hacer referencia, vamos a hablar acerca de la tradición, la asunción en la tradición, donde encontramos en la tradición este dogma de la asunción. Hay que decir que del siglo I al tercero no hay muchos datos de la asunción. ¿Por qué? Porque no había una doctrina escatológica segura. Los cristianos creían en principio que Jesús iba a regresar inmediatamente. Prácticamente, y lo leemos en el Nuevo Testamento, se esperaba la venida de Jesucristo al terminar una generación, como se lee en algunos de los evangelios. Entonces los cristianos no se habían preocupado tanto por investigar qué pasaba después de la muerte, ni se habían puesto a reflexionar lo que habían escuchado del Señor, sino que ellos creían que de inmediato el Señor iba a regresar. Entonces, no hay una doctrina escatológica segura. Es hasta cuando se está formulando una doctrina escatológica que comienzan a revelarse algunas huellas acerca del dogma de la Asunción también. ¿Qué pasó con el cuerpo y el alma de la Santísima Virgen María? Y esas huellas las encontramos ya a finales del siglo IV y del siglo V. Por ejemplo, ya San Efrén explicaba que el cuerpo virginal de María no sufrió la corrupción después de la muerte, y Timoteo de Jerusalén que la Virgen seguiría siendo inmortal ya que Cristo la había trasladado a los lugares de su ascensión. Y ya es a finales del siglo V cuando aparecen estos relatos apócrifos. Estos relatos son muy importantes porque ya Juan Pablo II hacía referencia a ellos, que son como esa, aunque no pertenecen al corpus bíblico, eh, hacen referencia a lo que la gente ya va creyendo, lo que la gente ya va intuyendo, lo que la gente va concluyendo, lo que va recibiendo, lo que va escuchando. Y entonces aquí en los relatos apócrifos ya se va narrando el tránsito de la Santísima Virgen María. Ya hay sobre el siglo V antiguos relatos sobre el tránsito de la Santísima Virgen María, señalando una muerte singular de la Virgen María y este va a ser el elemento sobre el cual se va a desarrollar el dogma de la Asunción. En el siglo VI tiene especial importancia la fiesta de la Dormición, que es técnicamente la misma fiesta de la Asunción. En Oriente se comienza a celebrar el tránsito de la Virgen o la dormición de María. Y del siglo VII al X, la Iglesia greco-bizantina nos brinda numerosos testimonios de padres que afirman que la Santísima Virgen María fue asunta al cielo. Entre ellos se encuentra el gran testimonio de San Juan Damasceno, que es muy famoso y que, bueno, voy a dejar acá abajo en la descripción del video, voy a dejarlo para que ustedes puedan leerlo, de cómo según él dice que la Santísima Virgen murió, y bueno, durmió y resucitó, o fue llevada a los cielos, él dice que durmió, y Teodoro Estudita. Y es hasta el siglo hasta el siglo XX, cuando Pío XII, ya viendo una unanimidad en la fe de la Iglesia latina, proclama el dogma. Y aunque Oriente no acepte como tal el dogma por un problema de aceptación, no tanto de la verdad de fe de que la Virgen Santísima fue elevada a los cielos, porque ellos tienen una unidad litúrgica y moral en torno a esto, sino por reconocer al Papa Pío XII como el primus inter pares, como el que tiene una potestad de régimen sobre toda la Iglesia Universal, pues por eso no aceptan como tal el dogma, aunque de facto, de hecho, ellos sí lo aceptan. Vamos a hablar acerca ahora de la teología de la Asunción. Y aquí, en el siglo XVIII, ya encontramos la primera petición a la Santa Sede para la definición de la Asunción. Aquí vamos a ver por qué se define este dogma en el año 1950, porque, como les digo, hay muchas peticiones, entre ellas el padre Cesáreo Schwanning, teólogo de los siervos de María.
Y sobre todo el cardenal Sterck y Monseñor Sánchez en 1849 le pide a Pío IX, justo unos 5 años antes de que Pío IX proclamara el dogma de la Inmaculada Concepción. Y la reina Isabel II de España en 1863 también le pide a Pío IX que proclame el dogma de la Asunción. Pero es hasta, y así sucesivamente, muchas peticiones a la Santa Sede, a los sumos pontífices, pero es hasta que Pío XII se siente en la cátedra de Pedro que comienza a revisar esas peticiones y él en esta encíclica, carta encíclica de Imparare Virginis, del 1 de mayo de 1946, hace una consulta a todo el episcopado. Y estas eran las dos preguntas que él hacía en esa consulta. Era una consulta muy sencilla. Le preguntaba a los obispos que si la asunción de la Santísima Virgen María podía ser definida y si deseaban juntamente con sus fieles esta definición. Entonces, estas dos preguntas las hacían y la gran mayoría de los obispos respondió afirmativamente que convenía, se podía definir el dogma de la Asunción y que los fieles creían en ese dogma de la Asunción. De hecho, como la historia nos muestra y la celebración litúrgica está presente y las iglesias ya llevan el nombre de la Asunción de la Virgen, entonces el Papa no tuvo problema en definir este dogma porque la iglesia lo creía. Hay algunas aseveraciones o algunas teorías históricas, teológicas, que dicen que el Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, toma la decisión de definir el dogma de la Asunción porque acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y después de ver las atrocidades que habían pasado en esta época, sobre todo con el desprecio al cuerpo y los asesinatos y las grandes dificultades que pasaron el pueblo judío y algunos católicos, bueno, la gran mayoría del pueblo judío. Entonces quiso darle un realce al cuerpo y declarar como dogma, obviamente inspirado por el Espíritu Santo y sabiendo que era una verdad de fe de la iglesia, quiso realzar el cuerpo de la Santísima Virgen María y eso lo llevó a proclamar el dogma. Pero como les digo, esto es una curiosidad histórica, una teoría que asegura que fue esa una de las razones de peso que también movió al Papa a definir el dogma de la Asunción. El Papa, como sucesor de Pedro, en comunión con toda la Iglesia, proclama este dogma haciendo uso de su función de enseñar, como custodio de la fe y de la infalibilidad que lo asiste como vicario de Cristo. Pero llegados a este punto debemos aclarar por qué se define un, por qué se define un dogma 1950 años después del acontecimiento de Cristo. Como hemos notado, la respuesta es muy sencilla, hermanos. La iglesia lo creía, la iglesia lo celebraba. Los dogmas no son invenciones que realiza la jerarquía de la iglesia o los papas, sino expresiones de la fe de las personas, de la gran iglesia. Y cuando esa fe es atacada en el momento de proponer esa verdad como revelada, se realiza la proclamación. El momento de la asunción llegó en el año 1950 y así sucedió. Había claridad, fundamento en la Sagrada Escritura y en la tradición, un cierto consenso teológico y por esa razón se proclamó. Bueno, hemos visto los fundamentos bíblicos, los fundamentos teológicos en la tradición, hemos visto un poquito de la historia del dogma, por qué se llega a la definición dogmática. Y ahora vamos a hablar acerca del fundamento teológico, que es como el resumen o la síntesis, o por qué decimos que la Santísima Virgen María fue asunta a los cielos. Y es simple y sencillamente algo que he remarcado durante toda esta exposición. María está unida íntimamente a la misión y a los privilegios de Jesucristo, por ser su madre. Entonces, si ella está unida por ser madre de Jesucristo en su misión y en sus privilegios, en su misión de Salvador y Redentor, en su gloria, también lo está en su victoria sobre el pecado y sobre la muerte.
El Catecismo de la Iglesia Católica contempla en el numeral 966 algo muy parecido. La Asunción de la Santísima Virgen María constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Esto es muy interesante porque dice que es una participación singular en la resurrección de su Hijo. Independientemente de que haya muerto o haya dormido, la Asunción es la celebración de la resurrección de la Virgen María, simple y sencillamente. Y ella, de nuestro género humano completamente, es la primera, después de nuestro Señor, que resucita. Y esto es muy interesante, así lo dice el concilio, el catecismo. Ella es la primera anticipación de los demás, de la resurrección de los demás cristianos. Entonces ella, como asunta, es presentada como imagen y comienzo de la iglesia escatológica del futuro. Y como tal representa para el pueblo de Dios que camina en la historia hasta el día del Señor. Ella es la esperanza de este pueblo. Así lo expresa Lumen Gentium y los documentos de la iglesia. Vamos a ir concluyendo esta masterclass haciendo una referencia a la asunción en la liturgia y a la asunción en la iconografía. Bueno, podemos decir que en la liturgia la fiesta o la teoría que más peso tiene y que ha corrido sobre nuestra historia, sobre los estudiosos, es la teoría que dice que la fiesta de la Santísima Virgen María Asunta a los Cielos nace en Jerusalén en torno al siglo VIII. Ya se fija esta celebración, se atestigua una celebración mariana en una iglesia donde se creía que fue sepultada la Virgen María, pero que no estaba su cuerpo. La fiesta en Oriente fue fijada por el emperador Mauricio en torno al siglo VII, finales del siglo VII, perdón, principios del siglo VII, para el 15 de agosto y era celebrada en todo el imperio. Entre los orientales esta fiesta va a tener mucha importancia, pues va precedida por 14 días de preparación y luego 8 días de celebración. En la iglesia copta, incluso hasta en nuestros días, se celebra la muerte el 6 de enero y la resurrección de la Santísima Virgen María el 9 de agosto. Esto se mantiene hasta nuestros días. Ellos creen que la Virgen María murió y resucitó. Y en Occidente se sabe que con el Papa Sergio I en el siglo VII ya se celebra la fiesta de la Dormición junto con la Natividad, la Purificación y la Anunciación. Y la fiesta de la Asunción en el siglo IX adquiere un cierto relieve litúrgico y ya se le equipara Navidad, Pascua y Pentecostés. La Asunción en la iconografía. Y vamos concluyendo esto. Esto es simplemente mostrarles, pues en el arte paleocristiano ya hay una referencia a la Asunción en el sarcófago de Santa Engracia, en Zaragoza. Aunque esto, bueno, no está muy claro por los expertos en arte cristiano, no llega a un consenso, no se sabe si realmente es una referencia a la Asunción o no. Pero sí podemos encontrar mucho en el arte bizantino este tipo de iconos que ponen a la Santísima Virgen María dormida, porque los bizantinos, como lo he explicado, prefieren decir que la Santísima Virgen María durmió y la ponen acostada, así, y recibe la visita de nuestro Señor, que la lleva luego a resucitar. En cambio, en el mundo occidental, sobre todo en el arte renacentista, se conoce que se le pone a la Virgen más bien como elevada a los cielos, que va ascendiendo entre ángeles, entre nubes, se le ve ahí que es llevada a tomar un lugar en el cielo. Pues bien, ahí los dos frescos que sobresalen son los de Tiziano y del Greco, que son los más famosos de la Asunción. Pues bien, como les digo, es momento de compartir. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden dejarlo en los comentarios. Yo voy a colocar todos los enlaces que
que crea conveniente acá abajo también. Les invito a que estén pendientes de que en cualquier momento anunciamos otra masterclass. No se olviden de orar por nosotros y que el Señor me los bendiga. Mucho gusto y muchas bendiciones. Adiós.